Bueno, muchachos, entonces en este caso, ya una vez que nosotros tenemos nuestro código, vamos a tratar de compilarlo, ¿ok? Vamos a abrir un terminal. En este caso, vamos a abrir esta ventana que de alguna forma se ve un poco mejor lo que sería, digamos, el tamaño de la letra. Yo en este caso quiero compilar este archivo. Yo para eso me voy a ir a lo que es cd videoclase, ¿sí? Allí me voy a ir a cd calculadora, ¿okay? Y bueno, tengo el archivo main.c. Entonces igualito, digamos que igual que siempre, voy a hacer gcc -word -error -o salida y el archivo que quiero compilar es main.c. ¿Okay? En este caso efectivamente él debería de compilar. De hecho, si yo reviso justamente la carpeta, debería tener generado el ejecutable de Unix. Efectivamente ahí está el archivo salida. Y ahora yo lo que quiero es correr eso. Bueno, quiero hacer un / salida. ¿Okay? Introduzca el valor de A, no sé, por ejemplo 5. Introduzca el valor de B, por ejemplo 2. ¿Okay? En este caso, bueno, la suma de A más B es 7, la resta, perdón, de 5 menos 2 es 3, la multiplicación de 5 por 2 es 10, y la división entera, evidentemente, a 5 entre 2 debería ser 2,5, que llevado entero es 2. ¿Okay? O sea que de alguna forma este es el código que me genera las operaciones básicas a nivel del cálculo de los números, ¿no? Pero bueno, ¿cómo yo pudiera hacer para de alguna forma modularizar esto que está acá? Porque evidentemente trabajar en un solo archivo .c no debería ser la primera opción. Bueno, yo puedo aquí introducir el concepto de librería. Fíjense que para introducir el concepto de librería les voy a mostrar el mismo ejemplo que les he mostrado al inicio del semestre en una de mis presentaciones. ¿Okay? En este caso, fíjense que yo puedo de alguna forma generar lo siguiente. Yo puedo tener mi archivo fuente.c, en este caso se llama main.c, donde yo lo que puedo tener es referencias o invocaciones a funciones que estén definidas o implementadas en otro lado. Particularmente en este ejemplito que ustedes ven, yo tengo mi fuente.c y tengo un archivo .h que se llama archivo, precisamente. Allí, dentro de ese archivo .h, yo tengo la implementación o la definición de la función de procedimiento X que yo quiero invocar desde fuente.c. Entonces, en este caso, ¿cómo yo tendría que trabajar esto? Bueno, evidentemente, si yo en archivo.h coloco la implementación, ¿okay? En fuente.c, yo para poder tener acceso a esa implementación de la función, tengo que hacer lo que se conoce como la inclusión de la librería. ¿Okay? Ya nosotros en C hemos trabajado también con inclusión de librerías, ya lo hemos hecho. De hecho, si ustedes se fijan, ya nosotros en C incluimos librerías. ¿Pero qué librerías incluimos nosotros? Bueno, precisamente librerías que ya existen en C. O sea, por ejemplo, la stdio.h, la stdlib.h, mat.h, etc. Yo aquí quiero incluir una librería, o sea, un archivo .h creado por mí, ¿sí? En este caso particularmente, yo voy a generar un archivo .h que va a tener la implementación de las funciones matemáticas que nosotros estamos viendo acá. ¿Okay? Yo en este caso voy a tratar de crear, déjenme ver si de alguna forma parece que no me permite crear, no me permite crear librerías por acá. Pero bueno, no importa, vamos a hacer aquí un pequeño truquito. Yo voy a crear un archivo que evidentemente se va a guardar en la misma carpeta y yo lo voy a llamar funciones mat, ¿okay? .h. Así yo quiero llamar al archivo. En este caso él me genera mi archivo funciones mat.h. De hecho, si yo verifico, debería estar creado el archivo con extensión .h, ¿sí? Y bueno, yo lo que quiero hacer es precisamente en esta librería colocar la implementación de las funciones que yo estoy manejando aquí. ¿Okay? En este caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, simplemente para hacerlo sencillito, sin estarme complicando mucho la vida, yo lo que voy a hacer es copiar y pegar esa implementación o la implementación de cada una de las funciones justamente aquí. ¿Sí? Fíjense que he hecho, he incluido los prototipos que evidentemente deberían de estar y he incluido la implementación de cada una de las funciones que están allí. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo en
En el archivo main.c, básicamente el archivo principal o el bloque principal de ejecución, donde yo lo que tengo es la captura de los dos elementos y la invocación a las funciones. Evidentemente, si yo hago esto así tal cual como está y yo trato de compilar eso, me debería dar un error. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tú tratas de, desde el archivo main.c, ubicar la función de sumar, esa función aquí no está implementada. ¿Cómo yo puedo tener acceso a la función que está implementada justamente en este archivo? Bueno, tal cual como yo les he mostrado aquí en la presentación. Yo puedo incluir ahora la librería nueva que yo he creado, que la llame funciones mat.h, justamente en este archivo, que es donde yo estoy invocando esas funciones. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Debo, evidentemente, hacer el numeral include para indicarle a C que voy a incluir una librería o un archivo externo. Y en este caso, ¿cómo se llama mi archivo? En este caso, mi archivo se llama funciones mat.h. Las librerías que maneja C, evidentemente, tienen este simbolito de menor que, mayor que, pero yo no le voy a colocar ese símbolo. Yo voy a colocar lo siguiente, que son comillas dobles en ambos casos. ¿Okay? Si ahora yo trato de compilar, fíjense que ahora no me da error. ¿Por qué? Porque yo acabo de incluir el archivo que contiene la implementación de las funciones. ¿Qué ocurre en este tipo de librerías hechas por mí? Fíjense que hay una diferencia entre la función, o digamos, perdón, la librería que yo creé, que está diferenciada con comillas dobles, a las librerías estándar de C. ¿Por qué? Es muy sencillo. Las librerías estándar de C, que ya están, digamos, incluidas dentro de lo que es lenguaje C, están en una carpeta específica de la máquina, ¿sí? En este caso, esa carpeta que de alguna forma contiene las librerías ya predefinidas de C es un path ya conocido por el compilador, ¿sí? Cuando tú incluyes una librería con estos símbolos de menor que y mayor que, estás diciendo que esa librería que estás tratando de incluir forma parte de la carpeta donde están incluidas las librerías estándar de C. Es decir, si yo agarrara esta librería funcionesmat.h y la copiara en la carpeta donde, en este caso GCC, ubica las librerías propias de C, hubiera importado o hubiera incluido la librería de esta manera. ¿Qué ocurre cuando tú le colocas las comillas dobles? Quiere decir que la librería no está dentro de la carpeta que por defecto maneja C, en este caso que maneja el compilador para esas librerías estándar. Particularmente, si yo incluyo la librería con comillas dobles, si yo no le coloco más nada, sino directamente la librería como tal, estoy diciendo que esa función mat.h se encuentra exactamente en la misma carpeta donde está el archivo main.c. De hecho, si nosotros lo revisamos, efectivamente así es. Main.c y funciones mat.h están exactamente en la misma carpeta. Si eso es así, yo puedo incluir la librería de esta manera sencillita. Supongamos que funciones mat.h estuviera dentro de otra carpeta. Evidentemente yo, por ejemplo, en Windows pudiera hacer incluir desde C, // por ejemplo, mis documentos, C, librerías, funciones mat.h. ¿Okay? Pero evidentemente, como la librería no está incluida dentro de la carpeta que por defecto maneja el compilador, siempre tengo que incluirlo con comillas dobles. ¿Qué es lo que suele hacer uno comúnmente? Esto está incluido todo, particularmente, o sea, dentro de la misma carpeta donde corre el archivo main.c, por tanto, puedo incluir el archivo sin ningún tipo de path adicional. O sea, siempre que no esté presente el path, se asume que el archivo .h está en la misma carpeta donde está corriendo el main.c, ¿sí? Entonces, en este caso, como ven, si yo compilo y vuelvo a ejecutar la aplicación, la salida va a ser exactamente la misma. O sea, yo puedo ahora, por ejemplo, decir que quiero trabajar con 5, con 2 y la salida va a ser exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué me permite esto? Modularizar un poco el código, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo yo pudiera tratar de modularizar, aún más el código y luego ver cómo yo puedo trasladar eso a lo que es el concepto multiarchivo, que es precisamente lo que yo quiero manejar con ustedes.